Hola, ¿qué tal? Son las 8:30 de la noche ya en Bogotá, Quito y Lima. Seguimos en Directo América, edición nocturna. Gracias por acompañarnos. A continuación, los titulares de la hora. Un nuevo ataque en Líbano dejó al menos 14 personas muertas. Durante la ofensiva aérea falleció un alto comandante de Hezbollah. Mientras la ONU advirtió que la violencia entre el ejército israelí y grupos alineados con Irán podrían desencadenar en un conflicto más dañino. Varias cámaras captaron a soldados israelíes en la Cisjordania ocupada lanzando un cuerpo desde la azotea de un edificio, lo que sería una clara violación a la Convención de Ginebra. El ejército israelí dijo que iniciará una investigación sobre lo sucedido. Inició el voto anticipado en algunos estados de Estados Unidos. Los residentes de Minnesota, Dakota del Sur y Virginia ya pueden acudir a las urnas o emitir su sufragio por correo, mientras que la justicia electoral de Georgia ordenó que allí el conteo de las papeletas se haga de forma manual. Vamos a empezar Directo América en Medio Oriente. Israel anunció el asesinato de Ibrahim Akil, un alto comandante de Hezbollah en un suburbio de Beirut, la capital libanesa. Una explosión en la que habrían muerto otros mandos, pero también civiles. El grupo chiita respondió que Israel pagará por lo que calificó como locuras. La tensión crece y la preocupación también aumenta, como expresó la ONU. Luis Muñoz nos amplía. Humo negro en el firmamento. Así eran las vistas de Beirut este viernes. Ampliando hacia el lugar de la fumata, así quedó el edificio de este suburbio densamente poblado de la capital libanesa. Imágenes que evocan a Gaza. Israel mató a Ibrahim Akil, un alto comandante de Hezbollah, y afirma que a otros mandos, también a civiles, dejando decenas de heridos, muchos de ellos en estado crítico. Los ciudadanos libaneses se preparan para lo peor. No tenemos miedo, estamos firmes y permaneceremos en esta tierra. No nos asustarán y no abandonaremos esta tierra. Estamos aquí para quedarnos y no nos marcharemos. Después del ataque, la respuesta, con intercambios de misiles a ambos lados de la frontera. La ONU avisa de la escalada que puede producirse. Si las cosas continúan como están, corremos el riesgo de ver una conflagración que podría eclipsar incluso la devastación y el sufrimiento presenciados hasta ahora. No es demasiado tarde para evitar tal locura. Todavía hay margen para la diplomacia, que debe utilizarse sin demora. En medio de los misiles y las advertencias, el presidente Joe Biden dijo estar trabajando para que los miles de desplazados que hay a ambos lados de la frontera puedan regresar a sus casas. El secretario de Estado, el de Defensa, todo nuestro equipo está trabajando para lograr el retorno. Vamos a seguir hasta que lo logremos, pero tenemos un largo camino por recorrer. Desde el inicio de la guerra en Gaza, las tensiones entre Israel y Hezbollah han aumentado. Esta semana se presume que Israel detonó 1 millar de dispositivos de Hezbollah, dejando decenas de muertos y miles de heridos, muchos civiles. Es el peor momento desde la guerra de 2006. Los continuos ataques de esta semana contra el Líbano llevaron al gobierno de ese país a acusar a Israel de terrorismo, atribuyéndole la explosión de miles de beepers y radiocomunicadores que dejaron casi 40 muertos. Durante su intervención en el Consejo de Seguridad de la ONU, el ministro de Asuntos Exteriores libanés condenó lo que calificó como una brutalidad la forma en la que se llevaron a cabo dichos ataques. En este contexto, cabe señalar que recurrir a la explosión colectiva de dispositivos de comunicación a distancia sin tener en cuenta a quienes se los llevan o están a su alrededor se considera un método de guerra sin precedentes en su brutalidad y terror. Atacar a miles de personas de diferentes grupos de edad en áreas densamente pobladas mientras se ocupan de sus vidas diarias en sus hogares, calles, lugares de trabajo, centros comerciales, no es más que terrorismo. Mientras tanto, en la Franja de Gaza, los ataques israelíes de las últimas horas dejaron al menos 44 palestinos muertos. Esta ofensiva se llevó a cabo en el campo de refugiados de Nuseirat, zona centro del enclave, y en la ciudad de Beit Hanun, en el norte. Con estos dos frentes de guerra activos, la ONU advirtió que con la violencia entre Israel y grupos alineados con Irán se corre el riesgo de desencadenar un conflicto mucho más dañino.
Y también siguen las denuncias contra el ejército israelí por violaciones durante las redadas en Cisjordania ocupada. Uniformados llevaron a cabo una operación este jueves en la ciudad de Kabatilla, en el sur de Jenin, donde mataron a 7 personas. Durante la incursión, las cámaras captaron a un soldado israelí lanzando un cuerpo desde lo alto de una azotea, en lo que sería una clara violación de la Convención de Ginebra. Los videos y el lugar de los hechos fueron confirmados por la agencia de noticias Reuters. El ejército informó que investigará el caso. 3 soldados del ejército israelí empujan un cuerpo desde lo alto de una azotea y lo lanzan al vacío, una acción que repitieron hasta en 3 ocasiones y un testigo que nunca lo olvidará. Tuve sentimientos duros, me dolía, estaba triste y enfadado, no podía hacer nada, solo Dios nos puede ayudar. Entre los mártires estaba mi sobrino y sus amigos. Todos ellos personas que yo conocía. ¿Con qué dolor voy a vivir? ¿Cuál es la escena y la última imagen con la que lo recordaré? Nunca olvidaré esto. Los vídeos que circularon en línea y fueron confirmados por la agencia Reuters revelan una clara violación de la Convención de Ginebra. Es un acto bárbaro y brutal cometido por las fuerzas de ocupación. Arroja luz sobre la forma en que las fuerzas de ocupación israelíes tratan los cadáveres de los mártires palestinos. Acciones situadas en las antípodas de los derechos humanos, de las que el ejército israelí ha dicho no sentirse representado, pero que acrecientan el odio entre la población palestina. Lo que ocurrió aquí fue horrible, fue un crimen. Las fuerzas especiales irrumpieron en la zona y 4 fueron martirizados. Algunos se escondieron en mi casa, mi hijo estaba solo en casa. Así que asaltaron la casa y detuvieron a mi hijo. Otro joven pudo escapar. Hasta ahora no hemos tenido noticias de ellos. Una escalada de violencia en Cisjordania donde los funerales, al igual que en la Franja de Gaza, son una estampa habitual. Tras 2 meses de bloqueo político, Francia está a punto de formar un nuevo gobierno. El nuevo primer ministro Michel Barnier presentó este jueves al presidente Emmanuel Macron su lista para un nuevo gabinete. Algunos de sus nombramientos ya se han hecho públicos. El mar estuvo en calma en el sur de Francia. El primer ministro Michel Barnier está a punto de formar gabinete y algunos nombres se han filtrado. Les guste o no, los franceses no se preocupan mucho. Hay un sentimiento de que estos políticos tienen un ego desmesurado y ansias de poder. Barnier les apoya, tenemos que confiar en él. Hubiera preferido algunos de izquierda que moderados. El gobierno aún no oficial de Barnier parece en su mayoría de derecha, con el partido Los Republicanos ocupando puestos clave. Desde que se le negó el cargo de primer ministro, a pesar de que obtuvo el mayor número de escaños en la Asamblea Nacional, la izquierda rechazó participar en el gobierno, alegando que se está socavando la democracia en Francia. Tengo la impresión de que estamos volviendo a hacer lo mismo. El mensaje para los franceses es que la mejor manera de gobernar Francia es perder las elecciones. A pesar de ello, los miembros de centro derecha afirman que existe un equilibrio. Nadie ha ganado estas elecciones, pero nuestra base entre el campo presidencial y los republicanos es la más importante de la Asamblea Nacional en número de diputados. La composición completa del nuevo gabinete debería revelarse antes del domingo. Sin embargo, ante el déficit financiero y el próximo vencimiento del plazo presupuestario, el trabajo para el gobierno de Barnier solo está empezando. En Estados Unidos, 3 estados empezaron a votar hoy de manera anticipada. Los electores pueden emitir sus votos en Virginia, Minnesota y Dakota del Sur y pueden hacerlo en persona o mediante el envío de boletas por correo, dependiendo de las regulaciones específicas de cada estado. Los detalles con Maxime Plubinet. A 6 semanas de las elecciones presidenciales, algunos estadounidenses votan de manera anticipada. Lo pueden hacer en 3 estados desde este viernes: Virginia, Minnesota y Dakota del Sur. En Minnesota, estado natal del candidato demócrata a la vicepresidencia, los electores acuden a los centros de votación. Creo que ando muy ocupada y para mí esto era una prioridad, algo muy importante en mi vida. Y también el hecho de votar a tiempo me ayuda a empujar a otros a hacerlo temprano también. El voto anticipado se generalizó en las elecciones de 2020, cuando más de 100 millones de estadounidenses emitieron su sufragio por correo o en persona antes del día de las elecciones.
En Minnesota y en otros estados hay una diferencia de incluso un día de retraso que puede significar la diferencia entre que un voto cuente o no cuente. Una práctica que el candidato republicano Donald Trump puso en duda en 2020 al asegurar fallas en el proceso. Pero para los votantes, esta es una buena alternativa antes del 5 de noviembre. Porque trabajo en el extranjero y me estoy preparando para dejar el país, así que no estaré aquí en noviembre y por eso quería votar para asegurarme de que lo haría antes, ya que estaré ausente en noviembre. Cada voto contará en una carrera muy ajustada por la Casa Blanca entre Kamala Harris y Donald Trump. Otra docena de estados iniciarán próximamente la votación anticipada. De otro lado, la Junta Electoral del Estado de Georgia ordenó que allí el conteo de los votos de las elecciones presidenciales se haga de manera manual. Con la medida, la mayoría conservadora del tribunal dice que busca que los comicios sean más seguros. Esto luego de las infundadas acusaciones de Donald Trump, quien señaló en 2020 que hubo fraude en ese estado donde perdió frente a Joe Biden. Defensores del derecho al voto dicen que esto podría causar demoras, dar lugar a errores y sentar las bases para disputas legales en un estado considerado clave para ganar la Casa Blanca. Y mientras tanto, allí en Georgia, la vicepresidenta Kamala Harris realizó un acto de campaña en el que defendió el derecho al aborto en un intento por conquistar el voto femenino. La también candidata por el Partido Demócrata acusó a su rival Donald Trump de ser el artífice de que se prohíba la interrupción voluntaria del embarazo en varios estados del país. Esta es una crisis de atención médica y Donald Trump es el arquitecto de esta crisis. Él se jacta de haber anulado a Roe versus Wade. En sus propias palabras citó: "Lo hice y estoy orgulloso de haberlo hecho", dice. ¿Está orgulloso de que las mujeres están muriendo? ¿Orgulloso de que los médicos y enfermeras podrían ser enviados a la cárcel por administrar cuidados? ¿Orgulloso de que las mujeres jóvenes de hoy tengan menos derechos que sus madres y abuelas? ¿Cómo se atreve? Seguimos allí en Estados Unidos. Una investigación del servicio secreto encontró fallas de comunicación y falta de diligencia previo al intento de asesinato en julio contra el candidato presidencial republicano Donald Trump en Pensilvania. Así lo aseguró el director interino del servicio secreto, Ronald Rowe, quien dijo que los empleados de la agencia involucrados serán considerados responsables. Escuchemos. Como he dicho, esto fue un fracaso por parte del Servicio Secreto de Estados Unidos. Es importante que nos hagamos responsables de los fracasos del 13 de julio y que usemos las lecciones aprendidas para asegurarnos de que no tengamos otro fracaso como este nuevamente. Y como resultado de estos fracasos, lo que me ha quedado claro es que necesitamos un cambio de paradigma y de cómo llevamos a cabo nuestras operaciones de protección. El servicio secreto no dio instrucciones claras ni orientación a nuestros socios policiales locales. Hubo deficiencias de comunicación entre el personal policial en el lugar. El opositor venezolano Edmundo González afirmó que este viernes que faltan unos meses para su regreso a Venezuela. En una entrevista exclusiva con Reuters señaló que están apuntando a que el 10 de enero exista una transición en paz. González narró los motivos que lo llevaron a buscar refugio inicialmente en la Embajada de Países Bajos y luego en la de España tras haber sido advertido de que las fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro planeaban detenerlo. Un funcionario de seguridad que trabajaba conmigo me llamó aparte para decirme que había tenido informaciones de los organismos de seguridad que venían por mí y que era lo más prudente era que nos retirara. Ellos están en este momento en Venezuela, ellos es una familia con 2 hijos y que yo confío, y así se lo transmití en las conversaciones con el vicepresidente, que no hubiese riesgo alguno para ellos. Yo confío que eso fue parte de la negociación. Esos son un documento de garantías que yo firmé. Hoy cientos de fanáticos de Apple hicieron fila en las tiendas de varias partes del mundo para adquirir el nuevo iPhone 16. En el centro financiero de India, Mumbai, aplaudieron al ingresar a la tienda para tener en sus manos el nuevo teléfono. Mientras en el centro de Beijing, unas 300 personas hicieron fila para recoger los iPhone que pidieron online. Por su parte, la compañía Huawei lanzó hoy también su nuevo smartphone tríptico llamado Mate XT. El dispositivo se anunció el 10 de septiembre y consiguió más de 2,7 millones de pedidos anticipados.
De esta manera despedimos Directo América edición nocturna. Gracias por acompañarnos, pero no se desconecten que ya viene Natalia Cabrera con un nuevo capítulo de Aquí América. Quédense con nosotros, nos vemos la próxima semana. Enlace. Del Cono Sur a Norteamérica, de los Andes a Centroamérica. Una cita semanal con los temas más importantes de los países del continente americano, presentada por los corresponsales de France 24. Enlace en France 24 y France24.com.